Códice Siniestro capítulo 82. ETA, origen, violencia y las heridas que siguen abiertas. Hay historias que no empiezan con una explosión, sino con una idea. Una idea que crece en silencio, que se radicaliza, que se convence de que el fin justifica los medios. Y cuando esa idea se convierte en violencia, las consecuencias pueden marcar generaciones. Hoy, en Códice Siniestro, profundizamos en la historia de ETA, desde sus inicios más crudos hasta las huellas que aún dejan la actualidad. ETA nació en 1959, en un contexto muy concreto, la dictadura de Francisco Franco. En sus primeros años, no era una organización violenta en el sentido que después conoceríamos. Era un grupo de jóvenes nacionalistas vascos que rechazaban tanto el franquismo como lo que consideraban una pérdida de identidad cultural. Pero esa etapa duró poco. A finales de los años 60, ETA da un giro decisivo. La lucha política pasa a ser lucha armada. Y en 1968, llega el primer asesinato. La primera víctima mortal reconocida de ETA fue el guardia civil José Antonio Pardines. Fue un control de carretera. Un encuentro aparentemente rutinario. Pero en cuestión de segundos, se convirtió en historia. Pardines fue abatido a tiros. Tenía 25 años. Ese momento marcó un punto de no retorno. Porque una vez cruzada esa línea, ya no hay marcha atrás. Ese mismo año, ETA también asesinó a Melitón Manzanas, inspector de la Brigada Político-Social en Irún. Este atentado tuvo una enorme repercusión. No solo por la víctima, sino por el mensaje. ETA demostraba que podía golpear objetivos concretos y hacerlo con intención política. En los años siguientes, la violencia fue en aumento. Pero el gran golpe que situó a ETA en el foco internacional llegó en 1973. El asesinato de Luis Carrero Blanco, presidente del gobierno y mano derecha de Franco. El atentado fue milimétricamente planificado. ETA excavó un túnel bajo la calle por donde pasaba su coche oficial en Madrid. Colocaron explosivos. Y cuando el vehículo pasó, lo detonaron. La explosión fue tan potente que el coche salió despedido por los aires. Literalmente. El impacto político fue enorme. Pero lejos de ser un punto final, fue un impulso. Tras la muerte de Franco y durante la transición española, muchos pensaron que ETA abandonaría la violencia. Pero ocurrió lo contrario. Los años 70 y 80 fueron los más sangrientos. ETA amplió sus objetivos. Ya no solo eran figuras del régimen. También lo eran militares, policías, políticos y civiles. Uno de los aspectos más inquietantes de esta etapa fue la normalización del asesinato como herramienta. Los atentados se convirtieron en rutina. Disparos en la nuca. Coches bomba. Secuestros prolongados. El llamado tiro en la nuca se convirtió en una marca de terror. Ataques rápidos. Silenciosos. Imprevisibles. Personas que salían de casa y no volvían. Entre los casos más duros de esos primeros años están múltiples asesinatos de guardias civiles, policías y ciudadanos señalados como objetivos. Muchos de ellos sin posibilidad de defensa. Sin aviso. Sin escapatoria. En 1980, por ejemplo, fue el año más sangriento de ETA, con casi 100 asesinatos en un solo año. Una cifra que refleja el nivel de violencia alcanzado. Pero la organización no solo mataba. También secuestraba. Casos como el de empresarios retenidos durante meses para exigir dinero o presión política. Y luego, los atentados indiscriminados. Como el de Hipercor en 1987. Una bomba en un centro comercial en Barcelona. 21 personas asesinadas. Decenas de heridos. Hombres, mujeres, niños. Gente que simplemente estaba comprando. Ese atentado marcó un antes y un después. Porque rompió cualquier intento de justificación. La sociedad reaccionó. Y el rechazo comenzó a crecer de forma clara. A finales de los 90, otro momento clave,
el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco. Un joven concejal. Secuestrado. Con una cuenta atrás pública. 48 horas. Si no se cumplían sus exigencias, lo matarían. España entera contuvo la respiración. Las calles se llenaron de gente pidiendo su liberación. Pero no fue suficiente. Lo asesinaron. Y algo cambió para siempre. El llamado espíritu de Hermoa supuso una movilización social masiva contra ETA. Un rechazo sin matices. A partir de ahí, la presión aumentó. Policial. Judicial. Social. Detenciones constantes. Colaboración internacional. Aislamiento político. ETA comenzó a debilitarse. Hasta que en 2011 anunció el cese definitivo de la violencia. Y en 2018, su disolución. Pero el final de ETA no significó el final de sus consecuencias. Hoy, su impacto sigue presente. En las víctimas. Más de 800 asesinados. Miles de historias. Familias que aún buscan reconocimiento completo. En la política. Debates constantes sobre memoria, relato y legitimidad. Presencia de partidos como Bildu, que siguen generando controversia por su pasado vinculado al entorno de la izquierda abertzale. En la sociedad. Aunque el miedo ha desaparecido en gran parte, las cicatrices siguen ahí. Y en la memoria. Porque recordar ETA no es solo hablar de historia. Es hablar de decisiones. De cómo una ideología puede justificar la violencia. De cómo el odio puede convertirse en rutina. Pero también, de cómo una sociedad puede reaccionar. Puede decir basta. Puede cambiar el rumbo. Hoy, el desafío es otro. No olvidar, pero tampoco simplificar. Contar lo ocurrido con rigor. Sin propaganda. Sin distorsión. Porque entender el pasado es la única forma de no repetirlo. ETA ya no existe. Pero su sombra sigue presente. En nombres. En historias. En silencios. Y en la obligación de recordar. Esto fue Códice Siniestro. Nos escuchamos en la próxima historia. Este fue Códice Siniestro capítulo 82. ETA, origen, violencia y las heridas que siguen abiertas.